Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos y peruanas que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra injustamente recluido en este penal. El proceso penal contra el presidente Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales, porque se le ha privado de la libertad al hijo del pueblo, privándole de su libertad sin permitirle el ejercicio de una defensa de libre elección con jueces parcializados que tenían ya la condena anticipada. Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. En momentos en que el Perú demanda la libertad de Pedro Castillo, vamos a hacer la resistencia legal para lograr ella en el ámbito judicial. Por ello, llevo el mensaje del presidente Castillo, sumándome al proyecto político de un presidente secuestrado, camino a su libertad. Me dirijo desde el penal de Barbadillo para anunciar a los peruanos y peruanas que he asumido la defensa del presidente Pedro Castillo, quien se encuentra injustamente recluido en este penal. El proceso penal contra el presidente Pedro Castillo ha merecido el repudio de muchos juristas internacionales. Imainaya makachangaki chiklakta masilla kuna yapamanta kamkunawan rikuri kamuni kuna punchao riki kachkanchi kai atipachao punchao piñam mananyam yumpaiñacho kai akliana kai punchao softa punchao chaliañam riki mananyam yumpaiñacho chaymi haynipa nisqaypi hinapas ñacha kunankamaqa sonqunchik allin chuyasqañakachkan umanchikpas allin chuyasqañakachkan pi kai Perú suyupa aklianan hina churananchikpaq chaytaqa allinta musyakuna llaqta masillaykuna manam kayqa asikuypaqchu manam kayqa huk llutan ruraychu kaytaqa rurasunchik pitapas yanapasunchik pichqa watapaqmi chay pichqa watapi mana sasachakuykuna rikurinanpaq kay qipa watakunaqa llumpay sasachakuypim karqanchik wakinkunaqa ninku llaqtapa huchanpim chay sasachakuyman yaykunkichik qamkunam huchaykankichik qamkunam Pedro Castilluta churarqankichik qamkunam Dina Boluarteta churarqankichik qampa huchaykichikpim kayna Perú suyunchik sasachakuyman yaykurqam nispan tumpaykuanchik ñuqanchikqa manam Dinachataqa churarqanchikchu ñuqanchiktaqa manam Jeritaqa churarqanchikchu ñuqanchikqa llaqta hina manam Balcasartaqa churarqanchikchu ñuqanchikqa churarqanchik Pedro Castillutam paymi kamachiwananchikpaq paytam kay Perú suyu umallinanpaq churarqanchikqa chaytam qhichurqanchik kay apurunakuna kay qilla munaq runakuna kay makillampi uyuwaqninchik runakuna paykunam chay Pedro Castillo chay qollananchik hina churasqanchikta qhichurqanchik hinaspa kikana wasiman aparqunku chayqa manam allinchu aswan kunam yapamantam kallpanchik huñunakuchkanchikmi chaymi ancha kusisqa ñuqa tarikuni kay wawqinchik José Domínguez Pérez kuskachakaykamun Pedro Castilloman paymi nichkan qurqusunchikmi imaynaña kaptinpas kay kikasqa wasimanta payqa manam kikasqa wasipiqa wishqarinmanchu payqa manam imatapas huchachakunanpaq rurarqachu allin chuyay sunquyuqmi allin umayuqmi paytaqa puririrchirqa kay Perú suyunchikta chayna kaptinqa imaynanpitaq kay kikana wasipiqa kanman nispankum payqa rimachin hinaspapas junio kaykamun kay Perú suyunchik chay Juntos por el Perú umallaq runa kay qullana hina kananpaq
chaypaqmi huyunakuchkanchik. Chaymi haynan puchaqa nirqaykichik kanqam musuq chuya willakuykuna. Kanqam. Hayna punchaw rikurirqamunkay hinaspa kunan punchaw mana kunan punchaw kaspapas minchataqa huk willakuykunapas rikurimunqam. Chaytam sumaqchata soyachkana uyarinanchikpaq. Manam kay apurunakunaqa kay Perú suyupa hullanan hinaqa yapamanta yaykunmankuchu. Manañam chaytaqa munasunñachu. Chaymi nichkaykichik kay Keikuchata, kay Porquichata, chay Carlos Álvarez, chaykunataqa wichqana punin punkuta mana kay Perú suyupa kamachikunan wasiman yaykunanpaq. Chaytam uyarinaykichikta munarqani, uyarikusunchik kunan kay wawqinchik Pavel, chay yachay wasipi rimaq wawqinchikmi kay Kikana wasiman rispa, tuparqun kay José Domínguez Pérezwan, hinaspan chaypi rimanakuykunku. Chayta uyarikunchik, imamantataq rimachkan, imaynataq qampaq chay rimasqanku, allinchu, manachu, llutanchu, imaynataq kachkan. Runakunaqa, chay apurunakunaqa, chay wakin huñukunaqa kataytañam qallakuykunku. Chay mancharisqam kachkanku. Chay mancharisqa kaspankum llapa imaymanakuna llutan rimaykunata rimachkanku. Chaqnikuywanñam. Imanasqa mancharisqam paykunaqa tarikunku. Chayta uyaraykusunchik wawqipaniykuna imaninkichikis qamkunaqa. Tengo 61 años y hoy estoy cambiando el ayuno por caminar con Tai Chi. Espero que... Mira el contexto en el que estamos, doctor. Este domingo son las elecciones e incluso muchísimos candidatos también hablan de ello, de darle indulto al presidente Castillo y demás, ¿no? Entonces, en ese contexto entenderá que muchísimos sectores de la prensa hegemónica van a decir pues, que es un tema electoral y demás. ¿Cómo ve eso usted teniendo un detenido que está apoyando fervientemente a un partido como es JP? En ese sentido, ¿cómo lo ha analizado? Bueno, usted lo ha dicho muy bien. Diversas agrupaciones políticas que están en esta contienda electoral coinciden con la libertad del presidente Pedro Castillo, porque se ha determinado que de una manera inconstitucional fue privado del ejercicio de su cargo en un proceso judicial plagado de irregularidades. El mínimo de derecho que tiene toda persona es a defenderse. No le han permitido su defensa libre, de libre elección, y lamentablemente esto deviene en una sentencia condenatoria totalmente arbitraria. Creo que esa es la coincidencia que tienen diversas posturas. Pero, nuevamente, vamos a esperar que la libertad del presidente Pedro Castillo se pueda dar lo más pronto posible. De todas maneras, la pregunta de rigor es esa, pero entonces también estaría apoyando el proyecto que él tiene ahora con JP. Bueno, el presidente Pedro Castillo me ha indicado que dé este mensaje de apoyo al proyecto político de lograr la libertad del presidente Pedro Castillo. Y eso es lo que debo transmitir. Muy bien, muchísimas gracias. Si tuviera algo más, ahí está el público que lo va a ver. Entendemos que eso se va a replicar también, así que adelante, doctor Domingo Pérez. Bueno, el ejercicio de la defensa que le asiste al presidente Pedro Castillo lo vamos a realizar de la misma manera como he defendido a la sociedad. Lo voy a hacer porque considero que esta es una causa justa. La justicia también le debe asistir al presidente Pedro Castillo. Muy bien. No sé si por ahí habría algo. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, muy amable. Vamos por acá. Bueno, acá. No cierres. Saludos a todos, hermanos, en vivo y en directo. Acaban de escuchar las declaraciones del fiscal José Domingo Pérez, que se suma a la defensa legal del presidente Pedro Castillo Terrones, se suma también a solicitar la libertad inmediata. El presidente Castillo ha mencionado y aclarado y ha señalado que es un preso político y, lógicamente, se suma también al proyecto de Juntos por el Perú, que tiene como uno de los principios la libertad
y restitución. Bueno, en este caso la libertad, porque lamentablemente pues el régimen ha sido avasallador, ha sido dictatorial y demás. Pero bueno, ahí lo tienen. Lo único que le pedimos es que compartan, difúndanlo, viralícenlo, muéstrenlo en todas sus páginas, muéstrenlo en todos los espacios que puedan. Estamos aquí, ahí lo tienen las imágenes del fiscal José Domingo Pérez. Bueno, eso es en vivo y en directo, una exclusiva para Yachaywasi, una exclusiva directa para la prensa alternativa que está siguiendo, ¿no?, en constante momento todo el trabajo que se viene realizando. Bien, yo me despido. Un momento, por favor. En este momento, entonces, luego de haber escuchado de manera sucinta, concreta, directa, el mensaje del fiscal José Domingo Pérez, nosotros acá ya pasamos a despedirnos. Miren, en este contexto, que faltan unos días para las elecciones generales, esto, bueno, refuerza en todo caso al presidente Castillo en lo que él ha decidido, en el proyecto político que él ha decidido, ¿no? Entonces, las cosas tal cual como son, lo han escuchado ustedes directamente. Yo cumplo con informar, cumplo con transmitir, así que por favor les pido que compartan, que viralicen, que nos ayuden a llegar a más hermanos, que nos ayuden a llegar a más compatriotas. La prensa basura sabemos que lo va a distorsionar, puede hasta calumniar, difamar, pero ya están ustedes, hermanos de Yachaywasi, que puedan hacer libre y viral esto, ¿no? El punto es concreto. Independientemente incluso hasta el tema electoral, aquí hay una defensa que se suma. Domingo Pérez se ha mostrado siempre como una persona que está en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra una de las organizaciones criminales más brutales que tiene el país, que es el fujimorismo, y ahora lo vemos aquí, en este caso, asumiendo la defensa legal del presidente Castillo por el tema de conspiración y el tema de rebelión. Así que bueno, hermanos, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y seguimos en la lucha. Compartan y viralicen. Este es Jack, tiene 55 años, camina todos los días intentando perder peso, pero siempre está cansado. Le duelen las articulaciones y no lo está disfrutando. Este es Frank, tiene 60 años, él practica Tai Chi. Él se mueve con facilidad, se siente lleno de energía y está en muy buena forma. Cuando uno supera los 50, el gimnasio te agota. Así que el próximo desafío de Tai Chi está hecho para hombres de más de 50. Notarás que tu cuerpo cambia en una semana y en un mes tu